Bueno, son las 8:09 y no podemos distraernos, porque además forma parte de una de nuestras orientaciones editoriales, la preocupación por los temas internacionales y qué decir de lo que ocurre en nuestra región, de las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Este fin de semana, en nuestro vecino y entrañable país peruano. Vamos a analizar a partir de ahora el tema con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, quien ha tenido la gentileza de recibir esta comunicación. Gilberto, muy buenos días, gracias por esta conversación. Muy buenos días, Patricio, y saludos, por cierto, a los auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, partir diciendo, Gilberto, que esta elección, voy a partir con los clichés, a veces es mejor partir así, que las elecciones de segunda vuelta son súper distintas a las de primera, ¿no? Y yo recuerdo haber conversado contigo justo después de la elección peruana, donde todavía no sabíamos quiénes pasaban a segunda vuelta, y tú me decías, bueno, el modo en que se va a construir el escenario político depende radicalmente de quiénes pasen. Bueno, ahora ya tenemos más que claro quiénes pasaron. Ahí quería preguntarte, quizás a modo de abstract del paper, ¿no? ¿Qué es lo que en tu opinión está en juego en esta elección? Bueno, hay modelos que se están de alguna manera presentando, modelos de económico-políticos muy distintos y que tienen también elementos de parecidos. No olvidemos que tenemos una candidata que es Keiko Fujimori, que de alguna manera es, como ha titulado un diario por ahí, el modelo para salvar el modelo, inaugurado por su padre, por allá por el 93 con una constitución. Pero, y por otro lado tenemos a un candidato, Pedro Castillo, que representa el cambio precisamente de ese modelo, su sustitución por otro, política y económicamente distinto, eh, eh, con una retórica del despojo al pueblo también, pero también yo quiero decirte que hay cuestiones parecidas. Se trata de candidatos que en lo social no son tan distintos, son muy conservadores en lo social, y en ese sentido quiero hacer el contrapunto. Pedro Castillo es un candidato que, si bien se sitúa desde una narrativa del radicalismo político, definitivamente hace gala de un conservadurismo en lo social que no lo aparta tanto de Keiko Fujimori en ese ámbito. Sí, Gilberto, en esa misma línea, claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era la candidatura Humala, que había mucho temor de que la candidatura Humala podía provocar un cambio muy radical en la sociedad peruana, e ir más en profundidad en relación a lo que tú decías, ¿no? ¿Cuánto de caricatura, cuánto de verdad hay en aquello que se dice sobre Pedro Castillo que supondría una opción tan diferente a la dirección que ha tenido la sociedad peruana en las últimas décadas? Mira, yo he mirado con detención el programa de gobierno de Perú Libre, que la verdad es que es una expresión de Vladimir Cerrón, el que no pudo ser candidato a vicepresidente dado que hay temas de corrupción entre medio, pero que es el partido que le permite a Pedro Castillo postular. Recordemos que Pedro Castillo hasta 2017 fue parte de Perú Posible, la tienda electoral de Alejandro Toledo, y que tiene toda una trayectoria sindicalista. Con todos estos pergaminos ha llegado a disputar la presidencia con un programa que en la práctica yo diría que plantea algunos cambios bastante relevantes, lo que se refiere al mundo político y económico, particularmente respecto a la relación con empresas, relación con el tema de los recursos naturales. En cambio, en lo social, como te digo, el tema valórico, el tema también de la mujer, donde básicamente se refiere a la familia, tú dices que no es un cambio tan profundo. Ahora, se ha hecho una caricatura insistente, se le llama terruco, es decir, terrorista en Perú, y ciertamente se ha intentado utilizar esta tragedia de Junín donde mueren 16 personas. Sí. Pero la verdad es que hay mucho de caricatura en aquello. A mí me parece que ha sido un líder sindicalista con experiencia en negociación, y que sin embargo trae de alguna manera, coloca en la palestra la cuestión de la desigualdad estructural, de la postergación de los sectores más pauperizados, de un mundo precario que se ha precarizado, y siempre aludiendo a este registro milenial de
la postergación de la sierra que no es tomada en cuenta, etcétera. Entonces, Sí. de alguna manera creo que ciertamente hay caricatura, pero plantea, al menos desde lo programático, un cambio que hay que mirar con detención y desde luego tú traías al tema de Ollanta-Humala. Es cierto, Ollanta-Humala también firmó un compromiso por la democracia antes de su asunción a la presidencia y lo mismo ha ocurrido ahora con Pedro Castillo, que el 5 de mayo pasado firmó con la izquierda de Verónica Mendoza este compromiso respecto a respetar la libertad de opinión, respecto a que abandonaría en julio de 2026 el Palacio Pizarro, etcétera. Es decir, de alguna manera tuvo que dar algún certificado de garantías porque al menos desde el programa se plantean cambios e innovaciones que asustan, yo diría, a la costa y aparte de la élite peruana que está, diría, que al final va a apostar todo a Keiko Fujimori. Sí. A propósito de la mención que hacía Gilberto, ¿qué podrías decir sobre ese atentado? Bueno, te cuento, por mi lado, yo en la radio le dije al colega que escribió la nota, no afirmes que fue Sendero Luminoso, pero tampoco lo niegues, o no niegues que fue Sendero Luminoso, pero tampoco lo afirmes. ¿Qué te parece ese atentado que evidentemente tenía el propósito, independientemente de quién lo hizo, incidir en el resultado de la elección? Sí, no cabe la menor duda de que hay una ventana de oportunidad para los perpetradores de este hecho desdeznable. Ujú. Y por supuesto, yo también tengo la impresión que no se puede, así como no se puede descartar ningún escenario o autoría, tampoco se puede con toda certeza ya definir quién fue responsable. La cuestión es que Sendero Luminoso no ha desaparecido del todo, ¿ah? Eso Ujú. también hay que tenerlo bien claro, tiene otro nombre, pero está ahí como un dato de la causa en Perú y por lo tanto es una opción. Sin embargo, este momento electoral, haber perpetrado aquello, tampoco se puede descartar la tesis de un atentado fabricado con expresa intención de incidir en forma negativa incluso contra Pedro Castillo. Sí. De cualquier forma, a mí me parece que entonces tenemos un escenario donde yo te diría que a mí lo que me impresiona es cómo en un mes se fueron cerrando la diferencia, que eran casi de 10 puntos entre Castillo y Fujimori, lo que dicen las últimas encuestas publicadas el fin de semana pasado, que fueron las últimas que se permitían. Hoy día son los días de los últimos cierres de campaña, porque ya mañana se entra en una veda electoral completa. Y yo te diría que si confiamos en las encuestas que están siendo este último tiempo fotos movidas, y con esto te quiero decir fotos movidas en el sentido de que no se puede plantear de que son tan fidedignas, aparentemente hay un sector de indecisos que estaría abrazando la opción de Keiko Fujimori, lo que habla de un final bastante reñido, pero desde luego yo diría que el sentir de mucha gente con la que he hablado es que se vota con mucho escepticismo, es decir, pareciera ser que el escenario al que se llegó no es el que quería la mayoría de los peruanos y peruanas y que estarían finalmente votando por el mal menor, lo que no es una buena idea, pero a veces ocurre en estos escenarios tan polarizados como el peruano. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿cómo explicar a la luz de lo que hemos conversado lo que podríamos definir como la gran Mario Vargas Llosa, ¿no? Que es, bueno, es cierto que yo he dicho en el pasado que el fujimorismo es lo peor, que el fujimorismo es sinónimo de violación a los derechos humanos, de corrupción, de clientelismo. Es cierto que en el pasado dije que era lo peor que le podía ocurrir al Perú, pero salvo que esta vez la otra alternativa es Pedro Castillo, entonces apoyo a Keiko Fujimori. ¿Cómo explicar esto? ¿No? Gilberto, te lo digo deliberadamente con un tono caricaturesco, pero es para propiciar el análisis más que para propiciar la caricatura. Yo te respondería con otro literato, con Borges. Te diría que lo que une hoy a personas y personajes del Atalante de Vargas Llosa con la candidatura de Keiko Fujimori
no es el amor, sino el espanto. El espanto que produce la opción de Pedro Castillo, que es leído como un cambio completo a las bases sobre las que ha sido construido Perú en las últimas décadas. Te diría que mucha gente, de hecho, está votando en contra de lo que observa como el comunismo. La misma Keiko está muy consciente de sus debilidades y pide más que un voto por ella, un voto por el Perú y en contra del comunismo. Con esto no quiero decir que piense que sea aquello, es decir, que la fobia que despierta este tipo de candidatura en una parte de la población es tan inmensa que están dispuestos a olvidarse lo que afirmaron hace un tiempo atrás. En cambio, yo te diría que lejos de estas opciones como completas, absolutas, categóricas, si uno ve el programa insisto, de Perú Posible, más bien tiene claro que está haciéndose alusión a un socialismo que está vinculado con esa corriente del socialismo del siglo XXI. Hay mucho García Linera, hay mucho modelo del Estado plurinacional de Bolivia y sobre todo quien es absolutamente citado es Rafael Correa. Yo diría que el no peruano que es más citado en todo el programa es Rafael Correa. Ahora, yo te quiero decir también que a mí me parece que en la actual coyuntura, no sé si el caso de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa sea la más exitosa, por lo tanto te lo planteo así de claro, pero ciertamente despierta en esta candidatura de Pedro Castillo un símil de alguna manera en el cual inspirarse, así como también el caso de Bolivia y del Estado plurinacional y particularmente lo que ha dicho en varias cuestiones como la relación con la empresa privada y la empresa extranjera, García Linera. Sí, Gilberto, ¿cómo nombrar, ¿no?, un futuro en Perú, independientemente de quién gane, donde el destino trágico, pero quizás buscadamente trágico de los presidentes no se repita? O sea, los últimos 5 presidentes de Perú han terminado mal, algunos por razones adicionales, pero todos al menos por corrupción. O sea, hay que recordar ni más ni menos que Alan García se suicidó cuando lo fueron a detener por corrupción. Entonces tenemos a Alan García, tenemos a Fujimori, tenemos a Toledo, tenemos a Humala y tenemos a Kuczynski. Eh, ¿Por qué no podría ser lo mismo ahora? ¿O cómo nombrar un futuro donde ese tipo de destino no se repita? Porque parece que hay una estructura, ¿no?, que hace que, independientemente de quién llegue al gobierno, operen estos procesos que terminan corrompiendo a quien es designado por la voluntad del pueblo. Sí, definitivamente la corrupción es el gran tema de América Latina en las últimas décadas, que ha sido, a propósito de los estallidos, también complementado por lo que es la violencia en contra de los derechos humanos. Pero si tomamos presente que la violencia sistemática a los derechos humanos fue básicamente en la época de las dictaduras, yo diría que el tema de los funcionamientos de la democracia, del funcionamiento de la democracia en los distintos países, y Perú también ha sido la cuestión, el gran tema, el problema de los abusos y el problema de la corrupción, que se ha dado de forma sistemática. Y en ese sentido, Perú, yo diría que es uno de los casos palmarios, donde además al sistema judicial no le ha temblado la mano para colocar en entredicho, mandar a prisión, enjuiciar, etcétera, a expresidentes. Sí. Lo más complejo de lo que tú mencionas es que este escenario no se ve muy lejano en cualquiera de las dos opciones. Tal vez, si analizo la primera, hay que recordar que Keiko Fujimori estuvo detenida entre octubre del 2018 y mayo del 2020, y que puede haber también una decisión respecto a las acusaciones de lavado de activos en su contra, y lo que la encontraría eventualmente incluso en el sillón presidencial, si fuera la elegida. Por lo tanto, es una posibilidad es altamente probable, y en ese sentido digo, para Perú hay que fijarse los candidatos a vicepresidente, y aunque Pedro Castillo no tiene esa mácula en su currículum, la verdad es que el líder del partido que le permite presentar la candidatura es Vladimir Cerrón, que sí tiene también conflictos en corrupción. Él quería ser candidato a la vicepresidencia
y lo detuvieron en esa candidatura el sistema peruano. Y además también tiene otros, fíjate, otros acompañantes en la lista parlamentaria que tenían también acusaciones de otro tipo, incluso de cercanías con Sendero Luminoso, ya no por el lado de la corrupción, sino que por otro. Me refiero a Bermejo, concretamente. Sí. Entonces, en este contexto yo te diría que es bastante un signo trágico casi el peruano. Tengo la impresión de que no es un caso aislado, tengo la impresión de que se ha asumido con mucho más fuerza en el caso peruano, pero si bien pueden haber diferencias de intensidades, tengo la impresión, insisto, que en otros lugares de Sudamérica, en Chile, sin ir más lejos, también hay políticos que han estado comprometidos con esta práctica de la cleptocracia, y poder escapar de eso no es fácil. Sin duda te podría decir que aparece la posibilidad de una renovación completa, y eso creo que por ahí podría ser de los cuadros, no necesariamente la desaparición de los partidos. Yo soy institucionalista, creo que los partidos son parte de la esencia misma de las democracias representativas, pero sí una renovación generacional con otros y otras que de alguna manera extirpen, dejen atrás estas prácticas que le hacen tan mal, porque al final desconectan a la gente del sistema político con todas las consecuencias que aquello tiene. Gilberto, quería finalizar con algo que tú mencionabas en algún momento, que te quería proponer que lo retomáramos, ¿no? Yo le quiero pedir a quienes nos están escuchando o viendo que se acuerden, o si tienen a mano, busquen el mapa de Sudamérica. Perú es un país súper grande, es más grande que Chile, por de pronto. Y es un país donde, además, por sus disímiles características geográficas, ha sido históricamente difícil de gobernar o de asentar un Estado, ¿no? En algún momento se estimó, por ejemplo, que buena parte del caudal político y electoral de Fujimori tenía que ver con que él reivindicaba aquellos sectores donde nunca había llegado el Estado. Es parecido a lo que ocurrió con Evo Morales en Bolivia, aunque con signos políticos completamente distintos. Entonces, claro, un país que tiene montaña y mar, pero además entre medio tiene selva, que tiene sierra, que tiene montañas altas. Es un país donde la idea del Estado peruano no siempre se ha podido transformar en realidad. Ese factor, ¿cuánto puede incidir en esta elección a propósito de lo que tú mencionabas, ¿no? de estas categorías de comparación que Pedro Castillo, por ejemplo, ha querido construir entre nosotros los abandonados de un cierto sector del país versus ellos, la élite limeña, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? Que pesa mucho, que también es un discurso que no es novedoso, porque la verdad es que los distintos movimientos, como el de Juan Santos Atahualpa en 1742, o el de Tupac Amaru II en 1781, ya de alguna manera reivindicaban el mundo rural y el mundo de la sierra frente a las élites citadinas. Hoy día más bien esa bifurcación aparece dentro, tal como dices tú, un país muy diverso. Por ahí tengo algunas obras antropológicas peruanas que dicen que es uno de los países más diversos del mundo. Pero ciertamente también aparece podríamos decir, esta bipolaridad entre el Perú de la costa y de las ciudades de la costa, abierto comercialmente, también a las ideas, con élites que a su vez están conectados a los circuitos cosmopolitas mundiales, y el Perú de la tradición, el Perú de la sierra, el Perú de la resistencia, incluso el de la resistencia a los ejércitos chilenos en el siglo XIX, el Perú mestizo, pero sobre todo el Perú indígena, rural. Y de alguna manera estos contendientes representan a estos mundos. Queda como bastante claro aquello y hace sentido. Y sin embargo yo quiero terminar con lo que empecé, decirte que ambos pertenecen a un mundo bastante cercano, a un mundo evangélico conservador. Yo no pienso que todos los evangélicos, ni menos los protestantes, son conservadores, pero sí hay ciertas tendencias, corrientes muy conservadoras, y ambos son parte de aquello. Por lo tanto, yo te estaba escuchando atentamente lo que decías de toda esta discusión respecto al anuncio del matrimonio igualitario y todas las otras cuestiones que conllevan, y te diría que ese tema no está ni de lejos
por colocarse en ninguno de los dos candidatos que responden a aquel mundo. En eso, fíjate, se parecen, pero ciertamente representan a estratos y segmentos distintos y al mundo urbano, al mundo de la sierra, al mundo rural, cada uno, que los hacen, por cierto, muy diferentes. Vamos a saber el desenlace este domingo, queda poco, y creo que hay que seguirlo atención también porque también puede haber algo de aquello en los meses que se viene en Chile, ¿no? Un contexto donde tengamos representantes políticos de opciones muy distintas. Vamos a ver. Sí, bueno, mucha atención el fin de semana por las mismas razones que dábamos. Perú es un país muy grande, es probable que los resultados no estén tan temprano. Recordemos que el resultado de la primera elección se demoró varios días, aquí debería ser menos porque son solo dos candidaturas, pero bueno, vamos a ver finalmente quién va a ser el próximo o la próxima presidente de Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Seguramente para entonces vamos a convocar de nuevo a Gilberto Aranda. Gilberto, por ahora muchas gracias por la posibilidad de conversar esta mañana y de tener las cosas más claras respecto a lo que ocurrirá en el país de al lado. Un gusto, Patricio, y reitero mis saludos a la Radio Universidad de Chile, a Radio Análisis y a la red de radios asociadas. Buenos días. Gracias, Gilberto.